Según estimaciones del Consejo Nacional Empresarial Turístico y del Centro de Investigación y Competitividad Turística ANAHUAC, la degradación a categoría 2 de la Autoridad Aeronáutica Mexicana ha derivado en pérdidas de más de 9,000 millones de pesos para las aerolíneas del país. Vamos a conversar sobre el tema con Humberto Treviño. Él fue subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y justamente a él le tocó lidiar con un proceso de degradación similar, igualito al que estamos viviendo, nada más que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, México logró recuperar la categoría 1 en algo así como 4 o 5 meses. Te saludamos con mucho gusto, Humberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. A tus órdenes. Igualmente, ¿cuánto tiempo te llevó a ti y a tu equipo y a la Secretaría de Comunicaciones en general y al gobierno, porque se involucraron otras secretarías, recuperar la CAT 1? Fueron 4 meses, un día, justamente del 31 de julio del 2010 al 1 de diciembre del 2010. 4 meses, un día. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación? Yo puntualizaba hace un instante que no fue nomás la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que fue el concurso de otras dependencias fundamentales, que es lo que parecería que no está funcionando aquí, porque todo se le está atribuyendo a la ahora Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC, que en ese entonces era la Dirección General de Aeronáutica Civil. Sí, bueno, no solamente autoridades, Darío, sino también yo diría actores en la industria y otras autoridades, incluyendo las propias autoridades de Estados Unidos. Realmente el apoyo de la FAA en ese entonces y el apoyo de las aerolíneas mexicanas fue fundamental, definitivamente. Ahora, fíjate que yo creo que una de las cosas, principales que explican el éxito, porque ahí sí hay que decirlo, no es un éxito mío de ninguna manera, es un éxito de todos los que estuvimos trabajando en esto, fue en primer lugar, desde el primer momento, reconocer el problema, reconocer la falla. Yo lo resumiría con una frase: no le alegues al árbitro, ponte a jalar en resolver el problema con tanto. Eso creo que fue una cosa que se logró, así se lo comunicamos a la Secretaría de Economía en aquel entonces, a la de Turismo, y básicamente nosotros que éramos los involucrados y también la Secretaría de Hacienda, porque íbamos a necesitar ciertos apoyos especiales que finalmente pues se dieron. Entonces yo creo que eso es, digamos, muy importante. Y también ver este asunto, Darío, no como un problema más que surge en las actividades de una autoridad, sino verlo como una auténtica crisis. El tema es una crisis, entonces el manejo de las crisis pues tiene un tratamiento especial al manejo de problemas. El asunto de las crisis es más sistémico, tiene más aristas, tiene más considerandos, y creo que eso también se hizo en su momento, ¿verdad? ¿Qué está fallando en este caso? Porque pues parecería que al gobierno federal estamos inmersos en una crisis, como bien dices, y parecería que el presidente y a los principales secretarios, yo no veo a la secretaria de Economía involucrada en este tema, no veo tampoco al de Turismo, quién sabe dónde anda, no vemos tampoco a Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. El que más echado para adelante ha estado es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pero aquí, ¿qué es lo que está fallando? Porque parecería que a todo el gabinete ya se le olvidó el tema y no se va a resolver esto, ni siquiera este año. Sí, fíjate que yo creo que una de las cosas que también fue muy importante en aquel entonces fue de que una vez reconocido el problema, una vez aceptada la falla, hicimos un plan de trabajo, pero un plan de trabajo a detalle. Muchas veces, a veces sobreestimamos lo que es un plan, ¿no? Nosotros decimos, tiene que ser a detalle, objetivo, asertivo, puntual, que le pudiéramos dar un seguimiento. Y ese plan lo compartimos con la gente que tenía que ver con el asunto. Sin duda la FAA, que fue una gran cosa en el sentido que ellos conocieran nuestro plan y estuvieran dispuestos a, junto con nosotros, darle seguimiento. La otra cosa, como digo, las aerolíneas que conocieron el plan desde un primer momento. Había muchísimas dudas que lo pudiéramos lograr en ese tiempo, Darío, porque bueno, hay información disponible pues, hasta en las páginas de Wikipedia, lo que han tardado otros países, y el país que había tardado menos ser un año
Entonces decían, no, pues esto se ve muy cuesta arriba. Sin embargo, aquí está el plan. Y si seguimos el plan, definitivamente lo podemos lograr. Entonces, en ese sentido, el tener un plan y el informar a los actores, informar a los involucrados es muy importante, porque a partir de eso, pues puedes pedir ayuda. Nosotros, por ejemplo, en aquel entonces pedimos ayuda extraordinaria a Hacienda, por ejemplo, para que nos permitiera ciertas contrataciones fuera del esquema de salarios de especialistas para nuestros inspectores, que nos permitiera tener ciertos programas de capacitación especial que necesitamos, pues hacerlo de una forma extraordinaria en otros lugares del mundo. Y, por ejemplo, comprar un edificio. El edificio donde está ahora la Agencia de Aeronáutica, pues es otro muy diferente al que estábamos nosotros en aquel entonces. Nosotros estábamos en un edificio prácticamente en ruinas. Entonces logramos que se aprobara la adquisición de ese edificio y su remodelación sin estar en el presupuesto. Entonces ese tipo de cosas los tienes que hacer pues ayudando, ¿verdad? A la Secretaría de Turismo le decíamos de que si requeriría algunos vuelos especiales que se autorizaban por cosa excepcional de Estados Unidos a México, que no se podía, había un esquema para lograrlo, que era lo que le llaman contratos húmedos, que tú puedes poner un vuelo siempre y cuando tengas una flota extranjera, en este caso americana, y tripulación extranjera. De esa manera le puedes dar un poquito, que nadie quiere eso, ¿verdad? Pero le podías dar en casos extraordinarios por la vuelta a esa degradación. Pero eso lo expusimos y simplemente lo pusimos como con posibilidad que no se usó. Entonces aquí la definición de un plan y la comunicación es fundamental. Y luego, bueno, pues darle seguimiento. Yo me acuerdo que en aquel entonces todos los días, pero todos los días es todos los días, yo terminaba mi día a las 8 o 9, la hora que fuera, y me iba a las oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil y ahí trabajaba con ellos el tiempo, ellos me informaban cómo iban las cosas, etcétera. Pero fíjate, hasta eso es importante. Yo no les decía, vengan a mi oficina. En todos los casos, todos los días, Darío, yo prefería ir a su oficina para una razón muy importante, no quitarles el tiempo, porque lo que no teníamos era tiempo. Entonces, eso yo creo que ayudó. Creo que fue un buen manejo de crisis. Yo no conozco el dictamen ni conozco los planes en este momento, pero me da la impresión, por declaraciones de autoridades, de que en un principio se pensaba que el problema o la crisis era más fácil de resolver y que iba a tomar menos tiempo. Ya, pues digamos, los hechos nos han demostrado que no ha sido así. Ojalá y pronto se resuelva, porque pues sí es muy importante, como tú lo señalabas al principio, de que las pérdidas que se generan, pues sí son muy, muy importantes. Humberto, rápidamente, ¿cuántos hallazgos te señaló en ese entonces o le señaló a México la FAA que tenían que subsanarse? Como 20 tantos. Sin embargo, Darío, estaban clasificados en tipo de hallazgo. Por ejemplo, uno de los hallazgos era de que no teníamos suficiente capacidad de inspección, no solamente en número, sino cualitativamente, es decir, no teníamos con las certificaciones correctas a los inspectores para hacer esas revisiones, esas certificaciones. Entonces, era un tipo de hallazgo. Otro tipo de hallazgos fueron cosas administrativas, como por ejemplo, te platico dos, Darío. Los manuales que teníamos para la certificación de lo que hacían los inspectores no estaban bien redactados de acuerdo a las normas de la OASI, tenían muchísimas fallas, o en algunas operaciones especiales inclusive ni había ese manual. Otra cosa en este tema administrativo era, por ejemplo, el manejo de nuestros archivos, ¿verdad? El archivo, pues teníamos cajas en los pasillos, en el edificio, teníamos nuestros archivos de licencias de pilotos mezclados, activos, inactivos y hasta fallecidos, ¿verdad? Teníamos algunas pruebas que habíamos hecho en el pasado, pero años antes, que la habíamos hecho mal y que nos obligaron a reponer. Entonces, esos 20 y tantos, 30, digamos, hallazgos estaban clasificados fundamentalmente en 4 grupos y así fue como se ordenó también el trabajo en distintos frentes de trabajo en cada uno de los temas. Pues Humberto Treviño, ex subsecretario de Transportes de la Secretaría, ya desaparecida como tal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, Darío, tus órdenes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues más que desaparecida, rebautizada, porque ahora se llama Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.